Bueno, pues hoy estamos este día con la tanatóloga, amiga mía, es Marta Yareli, y vamos a tocar unos puntos muy importantes de la tanatología, del duelo y pues lo que se vaya dando en la plática. Martita, me gustaría que te presentaras, por favor. Gracias, claro que sí. Gracias, Chava, por invitarme, por estar aquí. Estoy muy emocionada. Bueno, me presento. Yo me llamo Marta Yareli López Adame y efectivamente soy tanatóloga, consteladora familiar y próximamente logoterapeuta. Bueno, Okay. Además de los conocimientos de enfermería. Sí. Y pues hoy queremos platicar un poquito respecto a lo que es tanatología enfocada hacia la salud y Ajá. lo que se vaya dando. Exacto. ¿Qué crees que esto surge? Porque aquí en el canal se llama así mi canal, Goldos Masters, hemos tenido episodios de nefrología, de terapia intensiva, del COVID, y siempre terminamos en ese proceso de duelo. Entonces, para empezar en todo esto, me gustaría comentarles que Martita es una compañera que antes de ser tanatóloga es enfermera y enfermera quirúrgica, o sea, tiene muchos conocimientos y yo la conozco desde que éramos auxiliares, desde que éramos suplentes, entonces ya tengo mínimo unos 7, 8 años de conocer a Martita. Entonces, ¿qué es la tanatología, Martita? Ok, antes de empezar de la tanatología, déjame te platico que mi experiencia de tanatología va mucho más allá de la enfermería, porque yo empecé con tanatología cuando estudié para ser embalsamadora de cadáveres. Ah, ok. Entonces yo trabajaba en una funeraria y ahí empecé a estudiar tanatología. O sea, yo empecé a ser tanatóloga mucho antes de ser enfermera. Entonces ya me vas a tener que dar una entrevista de embalsamadora. Oh, genial. Fantástico, es algo muy divino. Entonces yo llego a la enfermería porque cuando yo estaba trabajando en la funeraria siendo embalsamadora, yo quería saber. Entonces, si algo me caracteriza es que me gusta saber, me gusta conocer. Entonces yo dije, bueno, si voy a estudiar algo, que sea algo que me valga. Y por eso entré a la UG a estudiar enfermería. Okay. Oh, sorpresa, que me encantó enfermería, decidí quedarme en enfermería, sí. Pero tanto enfermería como tanatología fueron dos ramas que fueron creciendo de una manera distinta o por su lado. Y similar en cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, tanatología, ¿qué es la tanatología? La tanatología es una terapia de acompañamiento. Ok. ¿Sale? Sí es bien importante identificar la psicología y la tanatología no es lo mismo. Exacto. La psicología se basa en un libro que se llama DSM-5. Exacto. Que nos habla de ya los diagnósticos de salud mental. Y la tanatología no te diagnostica. La tanatología es un acompañamiento. Yo te acompaño en tu pérdida. Si nos vamos a las raíces de tanatología, tanatos significa muerte. Logía o logos es el estudio de la muerte. La que inició con todo este tema de tanatología fue la doctora Elizabeth Kübler-Ross, que ella empezó a investigar qué pasaba con las personas que perdían la salud. Ella nos hace saber que el último sentido que se muere, pues es el sentido del oído. Entonces, esto es bien importante que la gente sepa que cuando su familiar está en su lecho de muerte, todavía hay una posibilidad de que lo escuchen. De hecho, hace poquito estaba viendo algunos podcasts que me gustaron y mencionaban lo mismo, que el último sentido que se pierde es el del oído. Y nosotros varias veces están el paciente o en agonía o ventilado o delicado, y al menos yo, y me consta que tú le dices, platíquele, tómale la mano, dígale lo que le quiere decir, déjelo que se vaya en paz o X situación, ¿verdad? Que lo vamos a tocar más adelante también. Y leí un artículo, Marta, que decía que hasta 3 horas después se puede llegar a perder el sentido del oído. Claro. Entonces, pues sí es muy importante lo que nos mencionas. Y esto es importante tanto para el personal de salud como la familia. Así breve te voy a platicar, me pasó la semana pasada, ¿no? Sí. Estábamos en urgencias, en observación, y en la cama número tal estaba un paciente intubado, muy delicado, ¿no? Entonces empiezan a pasar los familiares y obviamente respetable a través de su dolor, pues en un grito, ¿no? Sí. No, por favor, porque a ti, Entonces, bueno, una compañera entra y le dice a la hija, ¿sabes qué? No le grites. Y pues la hija enojada y en su dolor le dice,
tú a mí no me grites, tú a mí no me digas nada, porque es mi papá, no es tuyo. Si fueras tú, estarías igual que yo. Entonces la compañera pues se enoja, ¿no? Y es como, no, ¿por qué me dices eso? Y se empieza a hacer el conflicto. ¿No? Entonces, sí, lo he visto. entro y le digo, ¿me das chance? No, pues que sí, ¿no? Entonces ya me paso y empiezo a orientar a la chica, le explico esto del sentido. Y básicamente es generar empatía en el momento. No le voy a quitar su dolor, pero sí puedo lograr que ella tenga empatía, haciéndole saber este pequeño detalle. ¿Sabes qué? Todavía tu familiar te puede escuchar. Exacto. Y tú quieres que él o ella se lleve ese recuerdo de ti. Exacto. ¿Tú crees que él, tu familiar, está aquí porque quiere estar aquí? No. Si tú fueras la que está aquí, ¿te gustaría escuchar lo que tú le estás diciendo? Y eso, chava, genera empatía. Y sobre todo, y algo bien importante, el tono de la voz. Sí. Si ellos están en una vibración alta, yo les tengo que hablar en una vibración sí, porque media es un baja. detonante. O sea, al fin de cuentas, el que sube el tono de la voz es porque quiere imponerte algo. Para que vaya bajando. Entonces, si todos supiéramos este dato importante, considero que tendremos un poquito de más cuidado de lo que les decimos y cómo se los decimos. Sí. Porque las emociones están. O sea, mientras el cerebro esté activo, las emociones están. Y es que uno, como digo, no está obligado tristemente a saberlo, pero uno como enfermero lleva muy poco del aspecto emocional en la preparación. Me acuerdo que yo llevé 2 o 3 semestres de psicología. Y como tú dices, o sea, la psicología es punto y aparte, ¿no? Y ahorita que tocas ese tema, Martita, vamos, a lo mejor picamos aquí, picamos allá y al último hacemos una revuelta. Pero, ¿qué crees que yo alguna vez en algún lugar leí que no tienes que decir, sé por lo que estás pasando? Refiriéndome a cuando un paciente culmina el proceso de su vida o fallece. Yo siempre que me toca, hace poco me pasó con un amigo, un compañero que falleció, un familiar suyo. Le dije, ¿sabes qué? No te voy a decir nada porque no sé por lo que estás pasando y no sé qué decirte. Simplemente pues cuenta conmigo en lo que yo te puedo ayudar. Y ahí, cuando alguien fallece, Marta, ¿qué decir, qué hacer, qué gesticular? Mejor no hacer nada. Desde tu punto de vista. Ok. Viste en un punto súper importante y qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque efectivamente no hay palabras correctas para decir cuando alguien está teniendo una pérdida. No hay. Pero sí es importante que el doliente sepa que lo que me están diciendo tiene una intención positiva. ¿Sí? Tomando de ejemplo, ¿no? Cancelado. Tú tienes una pérdida. ¿Sí? Y yo te estimo. Entonces yo llego y te digo, lo siento. Tú me puedes decir, ¿qué chingados tú vas a estar sintiendo si no estás pasando lo que yo? Pero tú puedes comprender que detrás de mis palabras es me duele lo que tú estás pasando, me duele tu dolor. Lamento mucho que tú estés pasando por este dolor. ¿Me explico? Sí. Entonces, uno como doliente también se vale aprender a leer entre líneas y saber que no hay palabras correctas, hay intenciones correctas. Exacto. Hay intenciones correctas. Detrás de lo que yo te estoy diciendo, el mensaje real es tal vez aquí estoy. Y hay muchas personas que llegan con el doliente, ¿qué ocupas? Sí. ¿Qué necesitas? Llegan otros y solamente abrazan. Llegan otros y dicen, lo siento. Llegan otros y empiezan a hablar de la persona fallecida, ¿no? No hay palabras correctas, no las hay. No hay, solo buenas intenciones correctas. Y uno como doliente es el que tiene que aprender también a recibir esas buenas intenciones. Sí, digo, en ese estado, pues emocionalmente estás en un desfiladero, o sea, estás como una pluma en el aire, me supongo. Así Lo he vivido y pues es como que es diferente todo, ¿no? Claro, entonces aquí basándonos un poquito más al tema de salud, todos los duelos son bien diferentes, Chava. Todos. Nadie vive un duelo igual, porque nadie siente igual. Exacto. Nadie.
Entonces, el hecho de que tú te vayas a un libro y tú leas que son las 5 o 6 etapas, dependiendo de la bibliografía que tú indagues, tú lo vives y lo vas a experimentar de una manera diferente. Por eso es bien importante el acompañamiento tanatológico, porque yo no sé a veces ni siquiera qué es lo que estoy sintiendo. Y ahí va otra de mis preguntas. Primero, te la voy a dividir en dos para que no se me vayan ni porque como que pienso muchas cosas y luego se me va. ¿Qué es el duelo? ¿Qué es como tal un duelo? Y segundo, yo a mis pacientes, te lo decía antes de la entrevista, yo les digo, vaya con un tanatólogo. En este caso, en la institución en la que trabajamos mutuamente, no tenemos el acompañamiento ni de un tanatólogo, ni mucho menos de un psiquiatra, ¿no? Tenemos puros psicólogos clínicos y son pasantes. Entonces, yo les recomiendo, en una pérdida, ya sea de la salud o de una persona querida que falleció, ¿por qué tanatología tiene que entrar y no un psiquiatra o un psicólogo? Ok, un psicólogo o un psiquiatra puede tener preparación en el tema tanatológico. La diferencia de una terapia psicológica y una terapia tanatológica es que la terapia tanatológica va enfocada a tu dolor, a ese proceso de tu vida, ¿sí? Y la psicología se basa más, ya lo hablamos en este librito de SM5, donde ya está como más estructurado. Clínicamente ya llevan ciertos patrones, tiene un ABC. Y tanatología no tiene un ABC. Tanatología es, eres tú, cómo estás viviendo este proceso, yo te explico qué es normal, qué no es tanto, o cómo podemos adecuar esto que tú estás sintiendo a tu beneficio. Entonces, el dolo es dolor. Okay. Es un periodo de mi vida donde yo voy a sentir dolor. Ok. ¿Sí? Entonces, por lo que entendí, corrígeme si no es así, y como lo decíamos hace un momento, el tanatólogo es solo para este paso, para esta parte. Para esta parte de tu vida. Y posteriormente ya, más adelante vamos a hablarlo de las etapas, pero ya entraría a lo mejor un psicólogo para diferentes cosas, ¿no? Sí, claro. Pero en esta pérdida que me acaban de decir que soy diabético, hipertenso, ahorita con lo del cáncer, lo de insuficiencia renal, perdí lo más valioso que tiene una persona, que es su salud. Entonces ahí nos ayuda a cruzar ese topecito nada más, por lo que entiendo. Porque tanatología te ayuda, además de acompañarte al duelo, enfocarte en tu nueva vida. Ok. Sí, porque hay una sensación de muerte. Ok. Y es porque mi yo saludable ya no está. No, o sea, ajá. Ahora estoy yo con esto. Y algo bien importante, bien importante, que esto se tiene que marcar mucho. La persona diagnosticada con cualquier tipo de enfermedad, hay que hacerle saber que esa persona no es la enfermedad. ¿Sale? Porque, un ejemplo, ¿no? A mí me diagnostican una enfermedad, cáncer, digamos. Yo sigo siendo cancelado. Yo sigo siendo Marta. Toca la madera, Martita. Tocada 1000. Yo sigo siendo Marta. No soy el cáncer. ¿Me explico? Y de ahí, fíjate que te voy a interrumpir. En el área de la medicina y de la enfermería, ¿a quién vemos? Tristemente, ya no debe de ser así, ¿eh? Por eso ahorita los superlicenciados y todo, pero de verdad no veo nada de ese grado académico de licenciado. Vemos a un ser completo, no una patología, un ser con necesidades. Claro. Y ahorita me estás dando la razón de videos que he hecho con diferentes personas. Y tristemente vemos a una patología, a un número de seguridad social, a un número, a una cama. No estás viendo al padre de familia. Exacto. Que le acaban de diagnosticar, no estás viendo a la madre de familia, no estás viendo a la abuela, a la hija, al hijo. No, o sea, vemos a la enfermedad y hay que atacar la enfermedad. Ajá, exacto. ¿Sí? Cuando la enfermedad es tu peor enemiga. ¿Sales? No, enfermedad sale bye. Pero, ¿qué me dirías si yo te digo que toda enfermedad tiene una raíz emocional? Lo he escuchado mucho y también que he tenido mucha controversia por ya sabes cómo soy yo, ¿no? Sí, claro. Pero sí estoy de acuerdo.
sí, estoy muy de acuerdo. Entonces, ¿tú puedes dar una buena calidad de atención? Una buena calidad de atención simplemente cambiando tu punto de vista de tu paciente. ¿Qué crees que eso lo aprendí de mi amigo Munra, que le digo yo? Porque tiene añísimos en hemodiálisis y nada más no se muere el cabrón. Y un saludo para él, que es un paramédico muy amigo. Él me decía, es que mira, chava, o sea, yo nada más me cambié la mochila. Ahora tengo esta mochila de insuficiencia renal, pero tengo que seguir caminando esto con esta nueva mochila, no me voy a detener. Claro. Tengo que abrazar esta nueva mochila. Y no es que mi vida haya acabado, simplemente cambié el ser policía por el ser paciente con insuficiencia renal. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Y qué padre que alguien que estudió como tú diga, ok, sí, es cierto, o sea, hay que hasta abrazar esa enfermedad y decir, ¿sabes qué? Hoy es un tú y yo y vamos a ver quién gana esta carrera. Ahí te va, ¿por qué? Porque si tú no abrazas la enfermedad, no te puedes hacer responsable de ella. Exacto. Si tú la enfermedad la ves como enemiga, no la vas a querer ni ver. No te vas a hacer responsable de eso. No me importa, no quiero ver, no es cierto. Exacto. Y no te puedes hacer responsable. Es importante llevar un duelo sano Uh-huh. para que tú o una persona diagnosticada con algún tipo de enfermedad pueda hacerse responsable de su enfermedad. Sí. Y no ponerse la etiqueta aquí de paciente, no. Yo sigo siendo yo, pero ahora padezco esto, exacto. pero esta enfermedad no me define. No define quién soy. Yo sigo siendo yo. Tú eres el titiritero de esta obra, ¿no? Totalmente. Sí. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Entonces, si nos vamos al tema salud, lamentablemente no estamos capacitados para esto. Y desafortunadamente, tanatología todavía sigue siendo una materia optativa. Sí, siento que la psicología está en pañales y la psiquiatría. Yo siento que la tanatología todavía está como apenas queriendo. Ni tanto, la tanatología está, pero hay mucha carencia de conocimiento. Entonces todavía me he topado con muchas personas que han llegado conmigo y me dicen, ¿sabes qué? Es que yo vengo de ver psicólogos y nomás no me siento bien. Entonces yo lo que les digo es, cualquier terapeuta con que tú vayas, los terapeutas son como los zapatos, el que te quede. Sí. Si el primero no te quedó, no significa que ninguno te va a quedar. Va a llegar uno a tu medida, donde tú hagas este match, este clic con tu terapeuta y tú sientas la libertad de hablar y de expresarte como tú quieras, sabiendo que no va a haber juicios, que tu terapeuta no te va a criticar y que te va a orientar y que tiene toda la mejor intención de acompañarte y de estar contigo. Eso es como bien importante. Entonces, bueno, respecto al tema de enfermedad, ese es punto número 1. La persona diagnosticada con enfermedad no es la enfermedad. Es algo nuevo que se le agregó. Exactamente. Es algo nuevo que se le agregó en su vida, por lo que tú quieras, pero ahí está. Entonces es importante que yo viva un proceso de duelo para poder abrazar mi enfermedad y poderme hacerme responsable de esto. Muy, muy cierto. Y aquí en estos, ya indagando un poquito más en el tema del duelo como tal, vemos al duelo y vemos estas 5 o 6 etapas del duelo. ¿Nos las podrías describir? ¿Cómo son estas etapas? Si tienen que seguir un orden, que por lo que sé no tienen que seguir un orden. ¿Cuáles son estas, Martita? La primera etapa, la primerititita, es la negación. No es cierto. No es cierto. Vamos a agarrar tu monito, ¿no? Sí. Sí, aquí a este monito le acaban de decir que tiene insuficiencia renal. ¿Sí? Entonces dice, no es cierto. No es cierto. ¿No cómo? No es cierto. Esa es la primera etapa y es automática. Sí. Y es la negación. Después viene la negociación. ¿Cómo negocio? Voy y solicito otra opinión médica. Esa es una negociación.
Sí, no crees en lo que te está... Quiero otra opinión médica. O no es cierto, no hago caso. O negocio con Dios, si eres creyente. O he visto que hasta dicen, y no voy a decir nombre ni nada, pero ofrecen personas, ¿no? Unas por otras. ¿No te ha pasado eso? ¿Cómo? Que yo, por ejemplo, hace poco, y es triste porque lo acabo como de vivir, es que ¿por qué te lo llevaste a él si hacía tanto bien? ¿Por qué no te llevaste a él que no hacía nada ya. bien? Ok, ajá. Ok, bueno, esto que te estoy diciendo es del paciente. Sí. Es de la persona diagnosticada. Ok, si quieres, ahorita te explico de los otros, ¿no? Va, qué bueno los que van a acompañar la enfermedad, hecho. ¿sale? Sí. Entonces, el paciente recién diagnosticado como individuo, lo estás diciendo como individuo, ¿no? Como uno. Exacto. Ok. Él acaba de recibir la noticia de que tiene una enfermedad, ¿sí? Ok. Bueno, entonces la primera es la negación, no es cierto. La negociación, quiero otra opinión médica. Dios mío, por favor, si está mal, mira, te juro que dejo de tomar, te juro que dejo de fumar, dejo de tomar refresco, ¿sí? Ahí está el duelo. Me voy a ir a hacer ejercicio. Me voy a ir a hacer ejercicio todos los días. Ahorita en enero, ¿no? Me voy a parar a las 5 de la mañana en el frillazo, no me importa, pero voy a hacer algo. Sí. Esa es la negociación. Entonces, como no hay respuesta, porque pues la enfermedad ya se incubó, ya está ahí, entonces viene el enojo. Porque a mí, si yo no soy mala persona, ojo, las cosas no nos pasan porque seamos buenos o malos. Exacto. Las cosas simplemente pasan, la vida es. ¿Crees que sean consecuencias de sus actos, Marta? Ok. Sí y no. Ajá. Por ejemplo, si yo fumo y fumo y fumo, pues yo sé que en algún momento puede existir la posibilidad de que yo me enferme de mis vías respiratorias. ¿Sí? Hay otro tema que sería como el tema karmático, pienso que lo dices. Sí, como... No, o sea, ya sé, a lo mejor tú hasta te refieres que al karma, central que dicen, no, eso, ¿no? Pero yo me refiero que, por ejemplo, yo soy una persona, yo sí hago ejercicio, ¿no? Y todo, aunque esté en sobrepesos, diario me hago ejercicio. Pero digamos que soy una persona sedentaria plenamente. Pues por consecuencia me va a dar obesidad mórbida primero. Después me voy a ir a hipertensión, diabetes. Después me voy a ir a insuficiencia renal. Que Dios quiera que no, ¿verdad? Tocando madera. ¿Hay enfermedades? A eso me refería. Sí y no, porque hay enfermedades que sí se derivan de malos hábitos. Uh-huh. Y hay enfermedades que son hereditarias, por ejemplo, el cáncer de mama. Sí. Entonces, sí y no. Sí hay enfermedades por malos hábitos y sí hay enfermedades por cuestión hereditaria. Genéticas. Completamente genética. Ajá. Entonces, bueno, es el enojo. Sí. Porque a mí, ¿por qué no a mi primo que ese, güey? Caramba, sí, esto y esto. Sí. Es el enojo. Sí. Y hasta me puedo enojar con quien sea. O sea, mi enojo es una pelotita de ping pong que va y viene. ¿Sí? El enojo. Después del enojo, porque también me puedo enojar conmigo misma, porque no me cuidé, porque no entendí o X. Bueno, después del enojo viene la tristeza. Y en la tristeza viene esta sensación de, ya valí, ¿no? Ya, o sea, mi vida ya no va a ser la misma, ya no encuentro el sentido. Caes a la depresión absoluta, ¿no? Ahí. Ojo ahí, la depresión. Estamos muy acostumbrados a decir, estoy deprimido. No, la depresión ya es una enfermedad de salud mental donde mis neurotransmisores no conectan. Uh-huh. Ese sí es una enfermedad mental. Una cosa es estar triste y otra cosa es estar deprimido. La tristeza también tiene etapas. Sí. ¿Sí? Y viene la tristeza, es una tristeza profunda. Después viene la melancolía. ¿Y qué pasa con la melancolía? Que yo disminuyo mi dopamina, mi serotonina y aumenta mi cortisol. Y el cortisol a la larga daña las conexiones neurológicas. Entonces llega un momento en que entonces sí, ya tengo depresión. Y una persona depresiva puede estar jijiji, jajaja, siendo aparentemente la persona más feliz del mundo, pero la depresión es que sus neurotransmisores no conectan. Entonces tú le puedes decir desde tu buena onda, mira, ve el amanecer, el atardecer, qué lindo. Una persona con depresión ya no lo disfruta. Una persona con depresión ya no tiene la capacidad de disfrutar lo que antes disfrutaba. O el famoso, échale ganas, tú puedes, ¿no? Sí, no, eso es una mentada de madre totalmente. Exacto. A un paciente con depresión ya diagnosticada
y ya tratada, Ajá. o sea, es como, o sea... Y para salir de la depresión se necesita mucha disciplina. Sí. Porque ahí te va, híjole, bueno, los medicamentos. Son flotadores nada más para andar nadando. Discúlpame, pero es mi opinión. Ajá. No funcionan tanto, o sea, no. Y para empezar, imagínate, tú llegas con esta sensación de caos y de crisis, te dicen, ok, mira, tómate estos medicamentos, pero ten paciencia y échale ganas porque te van a empezar a hacer efecto en un mes. Uh-huh. Fíjate que yo ahí concuerdo un poco contigo y lo veo como la nutrición, ¿no? Ajá. O sea, el dietólogo, el nutriólogo, el licenciado en nutrición, te dice, órale, mira, tienes que comer esto, y hay muchos ahora que te dan los supermenús y todo, órale, qué chido. Pero si al fin de cuentas, ellos aunque te den los alimentos a consumir, cuánto, a qué horas, cómo hacerlo, si tú no generas este estilo de vida, no va a servir. Y lo veo como los fármacos que les dan en la psiquiatría. O sea, si te dan la sertralina, alguna benzodiazepina, es nada más para que recorras el camino. Pero si tú no generaste ese cambio a nivel emocional con una terapia conductual, no vas a tener un buen resultado, no vas a llegar a la meta. Es así como yo lo veo. Totalmente cierto. Entonces, por eso sí una persona puede tener tratamiento psiquiátrico y a su vez estar acompañado ya sea por un psicólogo o por un tanatólogo. Exacto. Sí. O sea, es como multidisciplinario también en el tema de salud. Sí, estoy completamente de acuerdo. Entonces, sí es. Y parte, mucha de la responsabilidad también es del paciente. 50% es la terapia y 50% es lo que tú haces con las herramientas nuevas que ya acabas de obtener en terapia. Uh-huh. Tomando tu ejemplo, ¿no? Vas con el dietólogo, vas con la nutrióloga y te da el menú y tú sales y dices, ¡ay, bueno! ¿Quién me ve? ¿No? Mañana, ahora sí. Que sea lunes, en enero. Es lo mismo, sí se ocupa cierta disciplina para poder salir de un periodo de depresión. Entonces, bueno, la tristeza no es depresión, ¿sale? Después de la depresión viene otra etapa que es la aceptación. Siempre y cuando yo me deje vivir estas etapas, puedo llegar yo a una aceptación. Y la aceptación es decir, qué chido que me diagnosticaron esto. No, la aceptación es entrar en razón de esta es mi realidad. Ahora yo soy esta persona con esta enfermedad. Y la acepto, me hago responsable. El aceptar es hacerse responsable. ¿Y responsable por mis malos hábitos o no? Responsable de esta enfermedad. Y entonces cuando hay una aceptación, entonces yo puedo empezar a tener curiosidad de qué se trata. ¿Cómo la puedo controlar? ¿Qué puedo hacer? Y y demás, ¿no? Y después, la sexta etapa es la resiliencia. Y la reestructuración. En lenguaje así bien sencillo, es aprender a vivir con esto que estoy viviendo. ¿Qué es ahí donde entra lo que estás estudiando ahorita de logoterapia? ¿Podría entrar la ahí? Logoterapia es una terapia centrada en el sentido. Uh-huh. Y no necesariamente es en base a pérdidas, sino alguien no puede tener ninguna pérdida, pero no encuentra el sentido de su vida. Okay. ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué hago todo esto? Okay. Entonces, la logoterapia es una terapia dirigida al sentido de la vida. Okay. Al por qué y para qué estás aquí. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Okay. Ajá, entonces ya es como... Se puede conjugar, pero es diferente. Es un poco... Uh-huh. Volviendo a las etapas del duelo, efectivamente. La negociación, la negación uh-huh. y la negociación son casi que inmediatas. Okay. El enojo, la tristeza y la aceptación son etapas que se pelotean. Yo puedo estar entrando en la aceptación, pero me vuelvo a enojar. Okay. Y me pongo triste. Y estoy medio triste y dentro de mi tristeza puede entrar la aceptación. Y es algo que se va peloteando. No hay un orden etapas. Como tal, no. Pues... Y aclaro esto porque me ha pasado mucho que llegan y me dicen, es que yo ya había pasado el enojo, ya no estaba yo tan triste, ya estaba entrando en la aceptación y luego me volví a poner muy triste. Bueno, pues no te preocupes, es normal, estas etapas se pelotean y al final de cuentas estas emociones que se viven aquí son necesarias, son adaptativas, son de adaptación.
Ajá, entonces, si yo conozco cuáles son las etapas y las paso a mí, entonces yo voy a poder tal vez no ser dueño total de mi duelo, porque decir ser dueño de tu duelo, tú puedes decir, entonces yo decido enojarme o no enojarme. Sí se puede, ya cuando llevas como mucho tiempo conociéndote, cuando ya conoces tus emociones. Sí, antes de este proceso ya emocionalmente tenías una estabilidad, ¿no? Ajá, sí se puede llegar, pero como todo, pues es un proceso, ¿no? Sí. Y lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo dura un duelo? Bueno, varía en cada persona. Es bien diferente en cada persona. Ok. Varía ¿No hay como eso que mucho. dicen que es un duelo normal y un duelo patológico? ¿Existe eso? No puedes decir que un duelo patológico es basándote en el tiempo. Ok. Un duelo patológico es cuando tú te abrazas de una de estas etapas. Ok. ¿Sí? Que por voluntad propia Que por no la voluntad quieres. te quedas. ¿Sí? Y esto pasa más ahora con la persona que perdió a un familiar, por ejemplo. Hablemos ya de muerte, ¿no? Ahora a esta persona se le murió su familiar, falleció su familiar. Y era pilar, o sea, era alguien importante en su vida. Yo me puedo estancar en el enojo y yo puedo vivir muchos años enojada con Dios y con la vida porque ¿por qué me lo quitó? Ese sería un duelo patológico. Porque gracias a este enojo, yo sigo sintiendo un contacto con mi familiar que ya no está. Sigues abrazando eso, esa esencia que queda o ese Yo recuerdo. te abrazo a través de mi enojo. Entonces, si llega alguien y me dice, no te enojes, mira, era su destino, está mejor, ya no sufre, me voy a enojar hasta contigo. Sí. Y te voy a dejar de hablar. ¿Sí? Porque me estás hiriendo, o sea... Y estás quitando lo que abrazas, ¿no? O sea, estás quitando eso íntimo que tienes, ese sentimiento de pertenencia. Totalmente. Y otros se abrazan la tristeza. ¿Y cómo se ve esto? ¿Cómo lo puedes notar? Mucho en redes, ¿no? Pero fíjate que ahí creo que cae hasta en maquiavelismo, en manipulación. No, chava, es que te digo, se nos puede ir la vida hablando de esto, totalmente. Es que en mi experiencia, yo soy muy seguidor de Nicolás Maquiavelo, en verdad. Y siento que va muy de la mano, pero con algo patológico. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que las personas usan cierta etapa, digamos, tristeza, ¿no? Y tú que dices, hoy, bueno, veo que se pone más contento si le traigo este café, si me lo llevo a tal lado. Ajá. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea que entran en un papel de victimismo. Exacto, y ya ellos se están dando cuenta de que si abrazó ese momento de enojo, de tristeza, de lo que como tú le quieras llamar, atraen ya como el foco. El foco de atención, claro. Ese ya entraría como una parte más psicológica. Ya empezamos aquí, nos vamos a brincar otro tema, ¿no? Sí, que al final de cuentas tanatología puede entrar también ahí. ¿Sí? También puede entrar. Pero si nos vamos acá a esta parte, sí hay personas que abrazan tanto su tristeza sin entrar en este papel de victimismo. Viven un dolor bien calladito. Viven un dolor muy interno. Y tú los puedes ver en el trabajo y muy contentos y muy todo, pero en su intimidad el vacío que sienten es enorme. Detrás de una sonrisa no sabes lo que se oculta. Exactamente. Entonces, eso que tú acabas de mencionar es notorio hasta su madre. Sí. Notorio, se nota, ¿no? Pero hablemos de lo que de verdad me duele. Entonces, tu ausencia de verdad me genera tristeza y me genera un vacío. Entonces, yo puedo conectar contigo que ya no estás a través de mi dolor, a través de mi tristeza. Exacto. Y entonces, no me voy a salir de aquí porque no te pienso soltar. Okay. ¿Sí? Y esto pasa mucho en Latinoamérica. El dolor es mucho a te quiero. Por eso es que lo vemos en las novelas, ¿no? Una ruptura amorosa y es el drama total. Y las personas están así, ¿no? En el foco ahí cuando, sí. ¿Sí? El drama total. Cuando tú puedes vivir una ruptura amorosa sin drama. Sin drama. No hay necesidad. Pero estamos acostumbrados a todo esto. Y entonces pensamos que si no me duele,
entonces ya no te amo. Y si no te amo, entonces yo te voy a olvidar. O ya no eres parte El famoso amar o codepender, ¿no? Podría también ir a otro tema, ¿no? En relaciones... Enfócate, Salvador. Porque Sí, si no es que, se nos van a es dar que las como que salen así, 1000 horas. ¿no has visto Sí. que sale un tema, lo pones y te enlazas a otros? Y sí, es cierto, también va correlacionado. Y las pérdidas, Marta, ¿se superan o se conllevan? Aprendes a vivir con ellas. Las vas conllevando, apenas a caminar con... Eso es la resiliencia. Uh-huh. Eso es la resiliencia. Entonces Aprendo a eso vivir que te con dicen esto. famosamente, ¿ya lo superaste? O sea, pues no voy a superar nunca que se fue mi papá, mi mamá. Exacto, o sea, todos tienen su lugar. Todos tienen un lugar, ¿no? Y mi papá siempre va a ser mi papá. Y mi mamá siempre va a ser mi mamá. Como hayan sido. Mi mamá es mi mamá, mi papá es mi papá y más el lazo. Por eso los duelos son bien diferentes. Imagínate una familia de cinco hermanos, ¿no? Y está mamá y papá. Y muere papá. Y uno de los hermanos le duele más que otro. Ay, ¿y por qué se pone así? Pues si también era mi papá y a mí no me duele tanto. No, ahí estamos hablando de lazos. Tenía otro tipo de vínculo con él, otra conexión. Exacto. Entonces, cada quien ve una misma situación de manera diferente. O sea, si yo pongo aquí y yo circulo todo esto, es un mismo vaso con café, pero este está viendo de más cerca la cuchara, este está viendo otro ángulo. ¿Y qué crees? Que todos tienen y llevan a su razón, y su razón es correcta. Cada cabeza es un mundo, sí. Es correcta. Entonces ahí entran estos conflictos donde yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón. No es razón, son puntos de vista. Solo son puntos de vista desde un ángulo diferente. Porque él y ella van a tener la razón. Para él mismo. Exacto. Entonces, la persona que es diagnosticada con una patología se va a encontrar con un montón de personas que le den consejos. Mira, mi abuelita se tomaba, mi abuelita hacía esto, ¿no? Esta parte o esto lo otro. Bueno, bien, pero esta persona que es diagnosticada tiene que aprender a conocerse y a hacerse responsable desde sus propias herramientas. ¿Me explico? Sí. Desde sus herramientas. Sí, hace poco platicaba con un especialista en adicciones. Ajá. Y me tocaba esa parte, no sé si estés de acuerdo, que decía que tanto en una persona con alguna patología psicológica como en una adicción, él me lo dijo vulgarmente, ¿no? Pero te lo voy a ejemplificar de otra manera. Me decía, tiene que tocar fondo. Porque si no toca fondo... Bueno, él decía que tenía que andar entre la mierda, o sea... Yeah. ¿Sí ves? Y sí. Yo te lo puse más con moños. Ajá. O sea, tenía que tocar fondo. Porque cuando él no toca fondo, va a volver a recaer. Sí, claro. ¿Vas de acuerdo con ello? Totalmente. Una terapia, ya sea de tanatología, ya sea de psicología, de lo que tú quieras, y todas las terapias alternativas que existen en la actualidad funcionan siempre y cuando tú quieras. Sí. Ustedes como tanatólogos, ¿pueden recetar medicamentos? No. ¿Es correcto que un tanatólogo? Te digo porque alguna vez conocí a alguna persona que ya le estaban dando su lorazepam a un tanatólogo. No, por supuesto que no. Para tú recetar medicamentos, debes de tener una cédula médica. Entonces, hay médicos que o tienen este conocimiento de tanatología y pues se atreven a... Pero, lo está recitando el médico. Como tal, la tanatología no. ¿Por qué? No. ¿Porque es una terapia nada más de acompañamiento? Porque es emocional. Ok. Porque es completamente emocional. Y la medicina para el tema emocional, se va a escuchar bien romántico, pero es real, pues es el amor. Y el amor aplica para todo. Sí, porque no nada más hay un amor como el que todos quieren conocer, ¿no? De amor carnal, sino que hay un amor propio también. Exacto. Entonces, ahorita, estas dos palabritas, amor propio, ha vendido mucho en redes, pero está muy choteado.
pero no se ha llegado realmente a la profundidad El del significado. significado del amor propio. ¿Y qué es el amor propio? Es aprender a amarme. Porque si yo no me sé amar, va a llegar cualquier pelele y lo voy a confundir con amor. Exacto. O puedes llegar tú con una muy buena intención, pero yo te puedo enseñar a ti cómo amarme. ¿Cuál es mi lenguaje del amor? Entonces, Sí. si yo no conozco el amor en mí, voy a tener dependencia, codependencia y lo voy a llamar amor. Cuando ya ese es otro tema. Entonces, si yo experimento el amor propio en mí, se me va a hacer más fácil llevar un proceso de salud de enfermedad. Sí. Se me va a hacer más sencillo hacerme responsable de lo que yo estoy viviendo. Desde un proceso amoroso. Sí. Y si tú como paciente conoces esto y llevas una terapia, puedes involucrar a tu familia. ¿Desde qué punto? Por ejemplo, mira mamá, yo sé que tú me amas y me quieres cuidar y todo el rollo, pero bájale un poquito a tu estrés, ¿sí? Yo no soy esto. Esto no me cataloga. Yo no soy esta enfermedad. O mira esposa o X. Existe mucho tabú en la enfermedad. Una persona diagnosticada todavía hay que no quieren que nadie sepa, que la familia no sepa. ¿Por qué? Las razones principales, una, no quiero que me tengan lástima. No quiero ser la víctima de todos. Sí. No quiero esto. Y otra, no los quiero preocupar. Todas son válidas, pero es importante una red de apoyo. ¿Y cuál es esa red de apoyo? Puede ser familia, puede ser amistades, puede ser a quien tú elijas. Y su nombre lo dice, es una red de apoyo. O sea, yo estoy teniendo una crisis emocional donde me estoy sintiendo muy triste y quiero hablarlo con alguien. Ya sé con quién. Con este amigo, con esta amiga, con... Sí, hasta ya uno conoce, ¿no? Voy a ir con Poncho a platicar este evento, ¿no? Ajá, así es. Entonces, hoy tengo esto. ¿A quién? Son las Que redes de también hay apoyo. que aprender a A ver con quién, seleccionarlos. porque los que hoy son oídos, mañana son lenguas, ¿eh? O sea, sí, me ha pasado Por que... eso es importante el acompañamiento tanatológico. Y yo se los digo, de verdad, se te atora algo, háblame. Háblame a mí. Háblame a mí. Es que no le quiero preocupar a mi mamá. No la preocupes. Háblame a mí. Cuéntamelo a mí. Para eso estoy yo aquí. Sí, y aparte Soy un tienes ese punto secreto medio. profesional que por lo que estás haciendo, Claro. casi de ley, lo Claro. tienes que tener. Y fíjate la importancia de alguien externo, porque muchos dicen, híjole, qué mala onda que alguien externo en la familia te ayude. Es importantísimo, te voy a platicar algo, ¿no? Y eso fue hace poquito. Tuve una pacientita que fue diagnosticada con cáncer de útero, ¿no? Para hablar de términos muy, muy ligeros. Y me hablaron, me dijeron, ¿sabes qué? Ven a verla porque pues está muy malita, ¿no? Sí, claro. Entonces yo voy a hacerle el acompañamiento, donde la señora me dice, ¿sabes qué? Hoy no quiero hablar, hoy quiero hablarte de otra cosa, de algo que nadie sabe. Cuéntamelo todo. Y me contó su secreto. 2 días después, la señora fallece. Así. Entonces, hay cosas de nuestra vida que nos permitimos hacer y está bien, pero está nuestro propio juicio y no queremos que nos vean de una manera diferente. Entonces, el terapeuta está ahí, es esta persona neutral, con conocimientos, que te puede escuchar, que no te va a juzgar y te va a orientar. Que hay veces que por los prejuicios, ¿no? Dices, bueno, es que no le voy a contar a fulanita porque siento que me va a juzgar o me va a victimizar, así como que me va a tener lástima. Ajá. Pero es ahí donde entra un profesional, o sea... Así es. Y tristemente tenemos todavía te lo digo porque hasta yo mismo lo he hecho, el machismo de un hombre de, ay, güey, o sea, no soy el primero ni el último que ha pasado esto, ¿no? Yo puedo, y no, hay veces que no puedes, tienes que aceptar que tienes que tener
un recurso externo a ti. Claro. Entonces sí es bien importante ahí todo. Y hay otra pregunta. ¿La tanatología solo aplica en la muerte? No. ¿Dónde aplica más la tanatología? En todo. ¿Nos puedes dar ejemplos? Claro. Pérdidas de salud, muerte, cambios de estado, cambios de trabajo, pérdidas de trabajo, mascotas, una amistad, pérdidas de dinero. Se me perdió la cobijita que me dio mi mamá cuando era niño. Todo. Es que tenemos ese, no sé si tú lo habías notado, que tenemos eso de, es que el tanatólogo solo va cuando fallece alguien. No, es el estudio de la muerte y por consecuencia nos vamos a Pero es la de muerte la pérdida literal. como tal, en cualquier estilo. Claro, porque la sensación de pérdida, las sensaciones de pérdida son unas muertes chiquitas. Exacto. Si sí, lo quieres ver porque así. cambió el equilibrio de tu vida. Exactamente. Entonces, pues sucedió algo muy maravilloso, que yo estando en la funeraria aprendí esta parte de la tanatología, me voy a enfermería y pues va toda esta parte, ¿no? Y después dije, bueno, ¿y por qué nos pasa lo que nos pasa? Ok, no somos ni buenos, no nos pasa porque seamos buenos o malos, pasan, ¿ok? ¿Y por qué digo esto? Porque hay gente, vamos a permitirnos encasillarnos como malo, que en realidad no hay bueno ni malo. Exactamente, simplemente es. Pero esta persona que se ha generado maldad le va a todo dar. Entonces, ¿por qué yo que no me considero una mala persona me está pasando lo que me está pasando? Entonces, yo todo esto lo sé por una necesidad propia, porque yo viví un duelo muy largo de mi papá que yo no entendía, y entonces llego a funeraria, yo buscando a mi papá a través de la muerte, a través de los muertos, porque yo así crecí. Yo crecí con la figura de mi papá y mi papá era un muerto. Entonces empieza por ahí, y una cosa te va llevando a otra, te va llevando a otra. Estabas buscando satisfacer esa necesidad. Pero yo no lo sabía, pero yo no lo entendía. Ajá. Entonces, bueno, y fíjate hasta dónde se fue, porque el hecho de yo buscar a mi papá en la muerte te llevó hasta aquí. Yo estaba buscando mi muerte, Salvador. Inconscientemente yo estaba buscando mi muerte. Y por poquito llega. Y fue cuando dije, adiósito, no, gracias, si me quedo, aguántame tantito porque sí me quiero quedar. Entonces ahí fue cuando dije, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Exacto. Y entonces entra a mi vida constelaciones familiares. ¿Qué es constelaciones familiares? Porque una cosa lleva a la otra. Tanatología es yo saber que me va a doler, que voy a pasar por este proceso, que haya alguien que me pueda acompañar. Y si yo conozco esto, voy a impedir la violencia en el duelo, porque también hay violencia en el duelo. ¿Violencia de un tercero? ¿O? Sí, claro. Por ejemplo, ya tira sus cosas. Ya saca sus cosas. ¿Sí? No, es que espérate. todo tiene que ir a su ritmo. Es tu tiempo, es tu ritmo. ¿Sí? O ya no le llores porque no lo dejas descansar. Estoy triste. Ocupo sacar mi tristeza. Ocupo llorar. Y está bien. Y bueno, antes de irme para allá, tú sabes, chaval, ¿cuánto dura una emoción en ti? Depende como que mi estado de ánimo. Una emoción. La que tú quieras. Dime una emoción. ¿Yo? La que tú quieras, ¿sí? Bueno, enojo. Enojo. ¿Cuánto dura el enojo en ti? En mí como individuo, yo personal. Sí, tú en ti. No, soy una persona que va del enojo a la venganza, al rencor. O sea, se desencadena. ¿En tiempo? No, mucho tiempo. O sea, hasta que no. No, o sea, es explayar mucho. Puede durar meses hasta que me vengo. Bueno, ahí te va. Hasta que me llega la venganza. Sí. La emoción dura en tu sistema Lo que 90 tú permitas, ¿no? segundos. ¿90 segundos? 90 segundos. ¿Y entonces por qué uno va más allá? No, es que esto está bien perrón. Mira, deja que te explico. Esta es la emoción. Ajá. Y yo ya me enojé. ¿Sí? 90 segundos. 90 segundos.
Wow, eso es algo nuevo. Para mí nunca lo había escuchado. 90 segundos. Y después de 90 segundos, yo ya decido y puedo elegir. Sí, quedármela o dejarla ahí. Totalmente. Porque una cosa es la emoción y otra cosa es el sentimiento. Ok. ¿Sí? La emoción es lo que nos hace seres algo humanos. Innato, algo que nace de repente. Claro, y cometemos el error de querer mutilar nuestras emociones. Es que confundimos lo que es una emoción con algo que ya te quieres apropiar de ello, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué te quieres apropiar de eso? Pues ¿A qué abrazas? Sí, tendrías que ver el porqué de esa acción que estás generando. Entonces la terapia te va llevando poco a poco a eso, a un autodescubrimiento. Porque si yo no me conozco, la emoción va a tomar las riendas de mi vida. ¿Sí? Entonces, si yo detecto la emoción, yo puedo decidir, eso se le llama inteligencia emocional. Y peleamos con nuestras emociones. No quiero estar enojada. No quiero, pero no quiero, y ya sale Hulk, ¿no? Sí. Ya me enojé, ya valió madres, ya me enojé. Venganza. Sí. Ahí es el sentimiento. ¿Cuál es la diferencia de una emoción La decisión. a un sentimiento? El juicio. El raciocinio que tienes ya sobre realizarlo como tal. Totalmente. Y es, me enojé porque este camión, ahí está el juicio. Fíjate que sí es cierto, ahorita que lo estás diciendo, detonó algo en mí, digo, sí es cierto, o sea, a mí me dura poco como tal, pero digo, no, es que si no hago esto, no voy a estar a gusto. Claro, entonces aquí vienen estos chukis. Exacto. ¿Sí? Y estos chukis tienen nombre. Estuvo súper bien la temática. Gracias. De hecho, me iba a traer yo mis monitos de madera, pero se me olvidaron, pero chido por tus cositas, bella. Entonces, aquí hay unos chukis bien fenomenales que alimentan esto, ¿sí? Y estos chukis es mi niño interior. Y mi ego. Y el miedo. Y mira, le atinaste. 3. Sí. No, pues ya de ahí te puedes desglosar a toda una cátedra herida ¿Sí de te la digo? niñez. No, es que te digo, o sea, por favor. Es que a mí me gusta mucho. Toma uno, porque Sí. de estos temas hay un montón. Sí. Y al final de cuentas es el conocerte. Y hay una técnica muy bonita para trabajar las emociones, sin que las tengas que mutilar. Porque si tú no quieres ver a tu emoción se va a dar a notar, ¿eh? Sí. Y hay gente que es expresiva, como tú en tu caso. Eres Sí, plena. Quien haya ya socializado contigo, la gesticulación que tienes y la mecánica corporal, lo que tienes, eres muy expresiva. Sí, y claro. hay gente que pues a lo mejor que dices, bueno, ¿y cómo estará? Es que hasta eso te está diciendo. El lenguaje corporal, después podemos hablar del lenguaje corporal. Te digo que se puede. Podemos hablar de grafología y de un montón de cosas. O sea, es que en sí el ser humano y la naturaleza del ser humano da para tanto. Y es que ahí entra mucho en el como que, bueno, te lo voy a decir yo, ¿no? Con mi esposa. Me decía, es que vea esto, va esto naturista, a esto, y entra el hombre de ciencia. No, oye, eso es una charlatanería, ¿no? Sí, no. Y entra esa dualidad en tu mente que dices, bueno, si yo soy un hombre que se documenta, una mujer que se documenta, ¿por qué voy a creer en esto? Ajá. Y como que entra esa dualidad. ¿Qué pasaría contigo si tú de una vez por todas haces las paces con lo que todavía no está científicamente comprobado? Pues sí. ¿Qué pasaría contigo? Tendrías aprendizaje 1000, porque si tú te vas a la historia, muchas cosas que ahorita se pueden comprobar científicamente, antes no. Sí. Pero ahorita ya se pueden comprobar. Entonces, ¿en dónde aprendimos que la ciencia está peleada? Vamos a ponerle este término. ¿Con la creencia o con la fe? Con la espiritualidad. Ajá. ¿En qué momento? Se dividió. ¿En qué momento? Porque juntas pueden hacer un boom maravilloso. Y es que este caso lo ves en muchas personas, ¿no? Sí. O sea, entonces, bueno, está la emoción y es el sentimiento. Y entonces, ¿por qué yo me aferro a mi sentimiento? Que el sentimiento es la emoción abonándole yo mis propios juicios. Exacto. ¿Sí? ¿Y mis juicios de dónde vienen?
o de mi niño, o de mi ego, o de mi miedo. ¿Miedo a qué? A que me vean con cara de... No, y hasta de perder ese momento. Ajá, ¿no? Alguien tiene que pagarlo. Cuando tú puedes entender que desde la perfección de la vida no te quería ahí, la vida te quería acá. Porque tú como humano, como persona, la vida no está a tu servicio, Salvador. Tú estás al servicio de la vida. Uh-huh. Entonces la vida no te va a dar lo que tú quieras, nene. Eres un títere de esta obra de teatro. No títere. Porque el títere está gacho. El títere es como decir, ay, ¿y mi voluntad qué? No, sí tienes voluntad y puedes decidir. Pero el saber que si aquí la vida te está diciendo no, es porque aquí no te ocupa. Porque aquí no puede salir tu mejor versión. Sí. Aquí no. ¿Y por qué no? Y yo me ahuevo y me emputo y venganza. Sí. ¿Sí? Cuando lo puedo tomar de una manera ligera y decir, bueno, ya me enojé, ya, porque a veces ni siquiera sabemos lo que estamos sintiendo. Y entonces ahí el cuerpo hace una función fenomenal. En terapia, cuando personas que de plano están desconectadas de sus emociones y no saben lo que sienten, ¿dónde lo sientes? Dime en qué parte de tu cuerpo lo sientes. En el estómago, pues es enojo. O la gastritis. O la colitis. Sí. ¿Sí? Es enojo. Todo esto es enojo. Entonces, ok. Y así poco a poco vas aprendiendo. Ok, no sé qué estoy sintiendo, pero me duele aquí. Estoy enojado. Sí, también de ahí viene que muchos dicen que emociones derivan a patologías, ¿no? Totalmente. Sí. Entonces, viene lo chido. ¿Dónde llega a mi vida constelaciones familiares? ¿Y qué carajos es constelaciones familiares? Bueno, constelaciones familiares se basa de la epigenética. ¿Sabes de la epigenética? No. ¿Has escuchado de la epigenética? No. ¿Qué carajos es la epigenética? La epigenética es esta información que hay en tu ADN. Ok. ¿Sí? Entonces, bueno, en tu ADN tenemos información 1000. Y es donde, ay, te pareces a tu madre, tienes el lunar de tu abuela, tu apariencia física, tu color de piel, tu tono de ojos, enfermedades y todo ese rollo, ¿no? Esa información, chava, solamente es el 2% del ADN. Los científicos, el restante ADN lo denominaron como ADN basura. Que de basura no tiene nada, porque ahí viene información de vivencias de nuestro árbol genealógico, de nuestros ancestros. La evolución de la humanidad ha sido gracias a esta información de la epigenética. Te lo voy a poner un ejemplo sencillo. Los bebés actuales, los niños actuales, ya no traen muelas del juicio. ¿Por qué? Porque es algo evolutivo, porque ya no tienen que digerir lo denso de las estructuras de los alimentos. Exactamente. ¿Y cómo lo saben? A través del ADN. Entonces, nosotros traemos información en nuestro ADN. Imagínate que es un megalibro donde ahí estamos, ¿no? ¿Qué te apellidas? Hernández. ¿Hernández qué? Espinosa. Tu libro se llama Hernández Espinosa. Uh-huh. ¿Cuántos Hernández y cuántos Espinosa no hay detrás de ti? No, pues la otra vez me saqué y terminas tan solo para estar todos 130 y tantos personas. ¿No? Y entonces, estas 100 y tantas personas, imagínate que hicieron anotaciones en ese libro. Y alguien anotó con letras rojas, peligro con esto. Y esa información la traes tú en tu ADN. ¿Sí? Y eso se va desarrollando a través de mis miedos, de mis enfermedades, de mi forma de ver la vida y todo este rollo. Entonces, ¿qué pasa con constelaciones? Todavía no está comprobado científicamente. Debo aclarar y es importante decirlo. De hecho, por eso tocaba yo el tema de lo científico y de lo holístico. ¿Sí me entiendes? Ajá. Porque, sí, exacto. Entonces, bueno, ¿tú qué tanto crees que como seres somos energía? No, pues es que aquí, o sea, pues la fórmula de la materia lo dice, o sea. La fórmula de la materia lo dice, ¿no? Eres energía pura. Eres energía pura. ¿Quieres hacer un ejercicio así rápido?
Ajá. Y ahora ya se va a convertir en terapia, ¿no? No, Ahorita, Deja lloro para que suba el rating en el video. No, es que está A ver, lindo. Nomás es a ver. así, Ok, nomás ok. es rápido. Descruza tus pies. No te voy a poner a hacer nada, te lo juro, es algo súper sencillo. No, sí, Toma está chido. tus manos y Ajá. empieza a frotar tus manos así, así, hasta que sientas caliente. Cierra tus ojos, respira profundo. Obviamente estás generando fricción, Ajá. ¿sí? Obviamente vas a sentir calor. Cuando ya sientas un calorcito acá, Ajá. vas a hacer esto, voltéame a ver. Vas a hacer esto. Ok. Vívelo, es tu experiencia, déjate. Ahí. Ajá, haz esto suavecito. ¿Qué sientes? Pues las parestesias que generan Ajá. la fricción. Velo abriendo y ábrelo hasta donde lo dejes de sentir. Ajá. ¿Sí? Ahí generaste energía, Ajá. ¿cierto? ¿La ves? No. Pero la puedes sentir. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿te ha pasado que ves a alguien y dices, ay, no sé por qué me cae gordo? Pues porque todos esos vibras o energía no te late. Porque es parte de energía. Entonces, la energía, si hablamos en términos como más sencillos, es como una programación que no se ve. Pero esta programación rige muchas veces lo que a ti te pasa. A mí me va mal, siempre me va mal. A huevo que te va a ir mal. Porque pues es que ahí entra la programación todo. neurolingüística, ¿no? Ajá. Que al final de cuentas todo se va conectando. ¿Cuál es la magia de constelaciones? Que tú a través de una constelación puedes saber el origen de lo que tú estás viviendo. O sea, o ya estoy divagando como un registro que tienes. Sí. ¿Cuál es tu registro y de dónde viene este registro? Y cuando yo me doy cuenta de dónde viene este registro, me es más fácil llevar mi proceso de duelo. Eso lo había ido para los registros akáshicos, fíjate. Algo así. Eso sí, ya lo... Pero la magia de constelaciones, así te la voy a poner, ¿eh? Bueno, hay diferentes formas de constelar. A mí la que más me gusta es la grupal. Ok. ¿Por qué la grupal? Porque hay un grupo, su nombre lo dice, de personas, ¿no? ¿Sí? Entonces, tú vas con un tema, el que tú quieras. Mi enojo. Ok. ¿Por qué soy tan...? Vas con esa emoción que quieras. ¿Por qué soy tan enojón? Yo no. Sí, ok, no. Sí. Que puedes constelar todo. Y lo que te digo todo es... Definamos qué es constelar. Constelar es una técnica terapéutica donde se abre un campo cuántico, que este campo cuántico es el que todavía no está a la prueba científica, pero estoy segura que en algún momento va a existir. Donde ese campo no es brujería ni es nada de esto, o sea, ni al caso. Me regala información del origen de lo que yo estoy viviendo. ¿Sí? Entonces, vas a un grupo y este grupo de personas no te conocen ni al caso, ¿no? Entonces, bueno, yo soy fulano y vengo por este tema. Y el facilitador o el constelador va a decir, ok, de los que están aquí presentes, ¿quién quieres que te represente a ti? No, pues que el huevito esté. Pues este huevito, sin conocerte, va a sentir lo que tú sientes. Sin conocerte. Ok. Y de ahí se va abriendo todo y se va dirigiendo todo del por qué y para qué yo vivo lo que vivo. Me regala una nueva forma de ver lo que yo estoy viviendo. Como una representación de ti mismo. Así es. Entonces, ¿esto me va a quitar la enfermedad? No, pero te va a ayudar a ser más responsable. Ok. Porque ya sabes por qué y para qué llegó esta enfermedad a tu vida. Ajá. ¿Qué se constela? Todo, de verdad. Todo. Qué bien dicen que todo tiene un porqué en esta vida, Todo. Y mira, te recomiendo un libro que se llama Este dolor no es mío. Ahí habla de la epigenética y habla de todos estos temas con un toque más, en una vista lo más científica posible, pero explica todo esto que te estoy diciendo. Entonces, tanatología es la pérdida que tú tuviste, es este dolor que estás teniendo. Llega a constelaciones y es el entender por qué y para qué estoy viviendo lo que vivo. Y después viene logoterapia, que es el sentido de la vida, y es darle un sentido a lo que yo estoy viviendo. Es qué quieres hacer con todo esto que tú estás viviendo.
Ok. Suena bastante interesante. Está. O sea, es que hablar de la mente, del psique, de todo, pues no vamos a acabar en 1 hora y media que dura esto. Jamás, Y sí, luego creo que así así como somos de alegones, menos. Me voy a regresar un poquito. Regrésate. Te voy a recorrer para que estés más cómoda. En ese momento de tomar decisiones, digamos, llega un familiar, ya no nos vamos a poner nosotros, que al rato A los monitos, que por eso están aquí. llega su mamá de ella a sala de choque y tiene que tomar la decisión de reanimarla o no reanimarla. Ujú. Ahí, ¿qué consejo les das a esas personas? Te digo porque yo, desde mi perspectiva, yo, Salvador Hernández, siempre les digo, piense en él, no en usted. Usted aquí no importa, importa a él, el bienestar, las necesidades de él. Ujú. Yo no soy una persona capacitada, yo no tengo tal vez los estudios que tú tienes, Ujú. sin embargo, por lo que he leído y mis vivencias propias, me animo a decirles eso. Ujú. Pero tú como tanatóloga, esa formación psicológica, todo lo que tienes que estudiar, ¿qué nos das tú en ese momento? Mira, no es ni tan complicado, porque como familia, tú tienes un contexto de... Esta persona ya tiene un contexto de su familia, ¿no? Ujú. Y no lo podemos generalizar. Generalizar cosas humanas está cañón. Para mí no se puede. Entonces, tú lo has visto. Llegan personas y dicen, a ver, necesitamos intubarlo. ¿Nos da la autorización? Y unos que te dicen, sí, por supuesto. Y hay personas que le piensan. Y hay personas ¿y por qué le piensan? Pues porque no nada más es él, ¿no? ¿Cuántas veces no ha pasado? Déjame le hablo a mis hermanos. Sí, muy seguido. Entonces, hay momentos donde puede entrar una intervención tanatológica y hay momentos en los que no es el momento. En un momento de crisis, por más que entre tanatología, están en este modo de resolver, de avisar de esto, de aquello y del otro. De buscar respuestas. Ajá. Entonces, lo que tú les dices está fenomenal. Es lo mejor que les pudieras decir. No pienses en ti, piensa en ella. Pero si tú, desde tu criterio salud mental o el criterio médico, ves que es una persona joven, que fue un accidente, ni vas a preguntar. Sí, no sé. Lo haces. Entonces, Y es que ahí entra como que también nuestra labor, ¿no? O sea, porque yo he visto que no somos nada empáticos, nada, o sea, nada. Y a nivel general, a nivel humanidad, o sea, no eres empático con aquel que tiene frío, que tiene hambre, nada, ¿sí ves? uh-huh. Entonces, sí es algo que me llama la atención y qué bueno que tú nos dices, pues. Sí, o sea, no. La entrada de tanatología son en momentos, no en ese momento, por ejemplo, en sala de choque, pero sí en la cama, ¿no? ¿Y cómo es que abordas tú a una persona o cuándo entras tú como tanatóloga? Ok. Digamos, pon un caso, platícame un caso. El caso que pasó la semana pasada, Uh-huh. ¿no? Donde llega la compañera y no le hables así, mira, y, fuera tu papá, estaría así. La otra se enoja y se empezó a hacer el lío, ¿no? Entonces, bueno, yo iba llegando y fue cuando presencié todo eso y ya le dije, me das poquitos. No, pues que sí, cierro mi cortina, ante todo privacidad. Ante todo privacidad. Me acerco con ella. ¿Y por qué me acerco? Porque no le voy a gritar. Si ella está gritando y yo grito, Eres ese niño con dinamita y tú eres el de los cerillos. ¿sabes? Entonces, si ella está gritando y lo que yo quiero es que disminuya, entonces yo le voy a hablar en el tono en el que quiero que ella hable. Pero no me va a escuchar. Entonces me acerco un poco. ¿Y yo qué hago? ¿Me permites ayudarte? ¿Ayudarme a qué? No, y hasta les creas esa incertidumbre, ¿no? ¿Ayudarme a qué? Acto seguido le expliqué lo del sentido del oído. Mira, te voy a explicar. Aunque tú veas a tu familiar así, él todavía te está escuchando. ¿De verdad tú crees que él quiere escuchar todo lo que le estás diciendo?
¿Y cómo se lo estás diciendo? ¿Tú crees que se merece eso? No. ¿Me dejas ayudarte? Sí. Ok, dile, papá, gracias por todo. Papá, gracias por todo. Y ya, aquí le expliqué, ¿no? O sea, generar empatía. ¿Tú crees que tu papá quiere estar aquí? Sí. ¿Tú crees que tu papá quiere estar escuchando lo que tú le estás diciendo? Trata de que salga ese raciocinio de la persona. Ajá. Porque sí se puede. O sea, en momento de crisis sí se puede. Cuando sí hay que tomar decisiones, no. En el área de choque. Uh-huh. Pero ya cuando está acá, ya cuando se tomó la decisión, entonces ahí sí ya entra la intervención tanatológica dentro del ámbito hospitalario. Y si, por ejemplo, alguien te hablara externamente, ¿qué casos te ha tocado que tuvieras que intervenir tú? ¿Algún caso notorio para ti? ¿Referente al tema salud o el que sea? Uh-huh, lo que sea. Ok. Pero que te hayan causado relevancia o que te hayan marcado. Me gustaría saberlo porque, como lo acabo de decir, o sea, no todo es muerte, no todo, sino una pérdida en general, ¿no? Ajá. ¿Qué casos son los que te han marcado? Bueno, dentro del área hospitalaria, porque pues tú eres enfermero dentro de la clínica y aunque no quieras, también afuera, ¿no? Entonces se aplica. Yo soy enfermera y soy tanatóloga y también soy... Ajá. Que a veces, honestamente, el índice de pacientes, lo que tienes que hacer... Bueno, es no te lo otro permite. mundo, ¿no? Pero pues cuando puedes... Calidad, ¿no? o cantidad, ¿no? Claro, entonces lo que más me ha tocado como esta parte de intervenir ha sido en el área de tococirugía con los abortos espontáneos. O sea, bebés sí esperados, bebés sí deseados, que no se logran, no nacen. Y entonces está la mamá con su feto y es un trancazo. Ok. Sí, y entonces eso genera un trauma. ¿Y qué es un trauma? Un trauma es un dolor que lo sigo trayendo yo a mi presente. Ese es un trauma. Entonces esta mujer a lo mejor ya no va a querer embarazarse. O si se embaraza va a vivir un embarazo muy tortuoso por miedo a que vuelva a suceder. Sí, ya ni lo disfruta como debería de. Ya ni lo disfruta como debería de. Entonces ahí la intervención tanatológica pues es muy importante saber las creencias del paciente, ya sea dentro del hospital o afuera, porque yo tengo que hablar en tus términos. Exacto, y que eso lo quería tocar, o sea, ¿cómo ve la tanatología el aspecto religioso? Ok, la tanatología, mira, como terapeutas, así como tú como enfermero, tienes tus conocimientos de enfermería, pero esos conocimientos los haces tuyos y los sumas con tu esencia. Sí, porque traes conocimientos previos a lo que ya tuviste en formación de tanatología. Y tu forma y cada quien como enfermería atiende de una manera diferente, pensando que es lo correcto, ¿no? Y bueno, entonces tú te vas a topar con muchos terapeutas que su visión puede modificar o puede variar en cierto aspecto. Hay tanatólogos que son muy espirituales y mencionan mucho la palabra de Dios, mencionan mucho la Biblia, mencionan mucho estos términos religiosos, espirituales, ¿no? Hay otros que no mencionan para nada la cuestión religiosa, es más un lado espiritual, hay otros que ni al caso, ¿no? Okay. Entonces, antes de continuar, es importante explicarte el tema de espiritualidad. Y la espiritualidad no es esta parte como chamánica no, la espiritualidad es esa parte interna tuya donde está tu propia sabiduría. Porque todos, muy dentrito, tenemos un ser sabio, que es nuestro Pepe Grillo, ¿no? Sí, una conciencia. O sea, tenemos un juez que nos está jode y jode, y tenemos un Pepe Grillo que es como la conciencia y tenemos la intuición, ¿no? Entonces, yo siempre les pregunto, ¿crees en Dios? Ok, ya claro. No estoy hablando del tema religioso, no estoy hablando de una religión. Estás hablando de algo espiritual. ¿Tú crees que hay algo más grande que tú? Sí. Ok, ahí me vas. Porque puede ser una persona espiritual. ¿Un ateo puede ser espiritual? Sí, señor. Porque la espiritualidad es abrazar algo más grande que yo. ¿Ves algún ser supremo de la índole que sea, no? De la índole que sea. Entonces, para un ateo, su ser superior es la ciencia.
y conecta con su parte espiritual a través de la ciencia. Exacto. ¿Sí? Sí, Porque siente algo aquí adentrito, bien bonito, cuando se abraza de la ciencia. Y cuando tiene una explicación racional de lo que está pasando. Ahí está conectando con su dimensión espiritual. Sí. ¿Sí? Entonces, hay que basarte en las creencias de tu paciente. Entonces, tanatología no está peleada con el ateísmo, por ejemplo. No está peleada con las religiones. No está peleada con cualquier tema espiritual que tú quieras manejar. Porque ahí está la parte del respeto. Yo no voy a hacer que tú cambies tu creencia. Yo te voy a invitar a que cambies la forma en la que ves lo que estás viviendo. Simplemente porque no te conviene como lo estás viendo. Nada más el ángulo cambia. Porque no te sirve de nada de cómo lo estás viendo. Porque estás atorado, porque estás frustrado, porque no eres pleno, porque no te permites experimentar momentos de felicidad, porque no estás disfrutando tu vida. Y alguien que no disfruta su vida pierde el sentido de su vida y por consecuencia, ¿qué está buscando? Pues la muerte. Sí, no tienes un fin. No tengo un fin. Entonces, pues, hola, muchas cosas, ¿no? No, Hola, pues eso, hola carreras de motos, hola. Sí. Hola, muchas cosas, ¿sí? Entonces, no se está peleado con nada. No se está peleado con nada. Pero como terapeuta sí tienes que saber las creencias. Me ha tocado que han llegado así con la certeza, así, vidas pasadas, por ejemplo. Pues me baso en eso. Ajá. ¿Y hay algo que te haya dado incertidumbre en alguno de tus... ¿Sí se le llaman pacientes o cómo le llaman ustedes? Sí, pacientes o clientes. ¿Hay alguno que te haya dado, nunca había tocado este tema o algo así? Mira, de los temas más pesados que me ha tocado trabajar, pues al final de cuentas estamos en un territorio muy peligroso, son los asesinatos. O sea, eso va aumentando mucho y pues es algo muy que dices, uy, ¿no? Así de que salió de su casa y no volvió. Es lo que más te así como que... No, y hasta supongo que lo tienes que tratar así con... A veces. Y a veces no, a veces las pincitas no funcionan, hay que ser como... Tajantes. Como tajantes y directos, depende de la persona. Sí, no, pues o sea, depende del estado emocional y qué tan frágil o qué tan duro sea la persona, ¿no? Así es, entonces, así como un tema que tú digas, me marcó, yo creo que todo, chaval. No puedo yo decirte, este pesa más que Pero, este. por ejemplo, si recuerdas, a lo que voy es que recuerdas tu primer paciente. Sí, claro. ¿Cuál fue ese primer paciente? Mi primer paciente. Hablando de tanatología, no de enfermería, no. No, claro. Mi primer paciente, yo no tenía en dónde dar consultas. Entonces, yo iba a las casas. O de plano, así, nos veíamos en la Alameda o algo así. Así empecé. Entonces, si algo he aprendido es que tú empieza como puedas. Tú empieza. O sea, no te quieras esperar hasta que tengas todo para empezar. Empieza con lo que tienes y después todo se te va a dar. Sí, exactamente. Todo se te va a acomodar. Es que hay veces que uno lo quiere así peladito, ¿no? Sí, y es como, no, es que me falta esto, no, es que me falta el otro. Al final de cuentas es parte de la seguridad. ¿Y qué sintió Marta en esa primera consulta? No, pues mucho nervio, mucha responsabilidad, porque yo decía, ¿y si le digo algo equivocado? Ya venías aquí con tu constancia y todo, así tú, ya soy tanatóloga, pero... Si vas a donde doy consultas, engatada la pared bien ahí. Si pusiera todo Salvador, estaría la pared repleta. Pero lo que interesa es esa emoción. Sí, claro. ¿Sí me entiendes? Es la intención. Y ahí te va un punto clave y algo que genera mucho éxito, al menos en mí. Yo me pongo a tu servicio. Yo no soy la sabionda que yo te voy a decir cómo resolver tu vida. Eso es soberbia y es ego y no ayuda. No ayuda. Entonces, yo sí creo en Dios, yo sí creo en algo más, independientemente de que si él cree o no cree o tú crees. Yo sí creo. Entonces, yo antes de iniciar cualquier sesión,
antes de entrar a mi trabajo, te encomiendas a eso que totalmente. crees. Y es, yo solo soy el medio. Hazlo tú. Exacto. Entonces, me pasa bien chido, Eres una herramienta. totalmente. Y conectas. Y entonces, ya entendí cómo ves tú la vida. ¿Y qué te parece si la ves de esta manera? ¿Y qué te parece si? Y así vas, porque cada persona volvemos a lo mismo, ¿no? Es diferente. Y yo no te puedo obligar a que tú veas la vida como yo. Y esto aplica para todo. Yo no le puedo pedir a mi pareja que ella vea la vida como yo. No, porque ya trae diferentes Porque conocimientos, simplemente no vivió vivencias, como yo, educación. no vivió lo que yo. No puedo. Entonces viene la lucha de razones. Sí, los dos tienen razón porque son sus puntos de vista. Mejor, ¿qué te parece si llegamos a acuerdos? Uh-huh. Es un estira y afloje, ¿no? Al fin de cuentas también. Ajá. Es un estira y afloje. Ceder. Sí. No, pues es que ya de ahí puedes irte a temas como relaciones patológicas, tóxicas. El todo. Narcisismo, la drogadicción. Lo del super yo, el ego, el yo, ¿no? El super yo, ajá. Muchas cosas. Pero hasta todo eso, el yo, el ello y el super yo, fueron puntos de vista también. O sea, alguien le puso ese nombre. Mira, el padre de la logoterapia es Viktor Frankl. Viktor Frankl vivió en los campos de concentración. Ajá. ¿Sí? Entonces, su libro famosísimo, El hombre en búsqueda de sentido. Y de ahí él parte de que muchos sobrevivientes, ¿te acuerdas de que hace ratito me dijiste del COVID? Uh-huh. Los que vivieron fueron los que tenían actitud. Bueno, de eso se basa, que tú puedes elegir la actitud con la que estás enfrentando las situaciones de tu vida. Uh-huh. Entonces, Viktor Frankl, él vivió en el Holocausto, en los campos de concentración, y de ahí empezó él como a analizar todo esto, ¿no? Los mecanismos de defensa de los que estaban responde? Ahí, ¿no? Y entonces crea su libro y todo este rollo, y entonces él se da cuenta que si una persona no tiene sentido de su vida, pues no tiene vida. No hay un para qué estoy aquí. Si no tienes un fin, no... Ajá, entonces ahí dicen, yo creo que lo has escuchado, ¿no? Todos los que estamos aquí tenemos una misión de vida. Y tú dices, pero para encontrarla de... Ajá, ¿no? ¿Y cuál es? Sí. A ver, universo, a ver, Dios, a ver, ciencia, lo que tú creas. ¿Por qué no vienes y me dices, mira, esta es tu labor? Y ya, nos ahorramos de problemas, la hago y ya. Bueno, pues la misión de cada quien no es un objetivo final. Es un quehacer de todos los días. Y es que hay veces que yo siento que la vida misma, aunque tú dices, sí, ya estoy bien empinado en esta situación, te va a llegar otra cosa peor y te va preparando. El chiste es cómo pongas el pecho, como tú lo dijiste, esa resiliencia que tengas, ¿no? Porque en ti depende o quedarte en ese bache y victimizarse, hacerte bolita, o ¿sabes qué? Sí estoy en esta situación, pero vamos a darle, ¿no? Vamos a romperla, ¿no? Sí, o sea, ¿qué quieres hacer con esto que te pasó? ¿Quieres seguir disfrutando tu vida o no? Porque una cosa es que tú estés al servicio de la vida y la vida te vaya poniendo, pero eso no significa que tú puedas disfrutar tu vida. ¿Qué tanto te permites disfrutarla? ¿Qué tanto te permites hacer? ¿Cuántos no se casan con el trabajo y eso enferma? No, también es un mundo, ¿no? Porque ves que traspolan el trabajo a su vida. Sí. Y no saben que eres enfermero sí, eres enfermero toda la vida, pero tu trabajo es de 7 a 3. Sí. Más allá, ya eres Marta. Ajá. ¿Sí me entiendes? Así es. Pero no, muchas cosas. Y son límites, ¿no? Al final de cuentas tú vas por. Y no te dejan ser pleno, porque los llevas más allá de lo que debería de ser. Entonces, cuando a ti te pesa algo, por ejemplo, esta parte que dices, yo soy enfermero de tal hora a tal hora. No, después de las 3 yo ya no soy enfermero. Ya soy salvador. Ya soy salvador. Pero se te suscita una situación. Ya, ¿Sí? Entonces ahí tú te estás poniendo al servicio. Desde que tú entras a laborar, te estás poniendo al servicio de la vida. ¿De quién? Pues de todos tus pacientes. O hasta de tu propia familia, ¿no? Sales ahí de... Claro, porque gracias a ti, ellos, que suficiente tienen con su dolor,
gracias a ti les puedes hacer pasar un buen momento o uno no tan agradable. Exacto. Y ahí viene la parte de la vocación, ¿no? Otro tema de la vocación, ¿no? O sea, muy, muy dado ahorita en estos momentos, ¿no? Que del COVID para acá, todos tenían vocación y ya ahorita ya, ¿no? Ya no. El COVID fue la enfermedad del miedo. Fue la enfermedad completamente del miedo y vino a dar una sacudidísima increíble. ¿Qué ibas a preguntar? Te iba a comentar que para ir cerrando, porque ya nos extendimos mucho y tienes cosas que hacer. ¿Cuáles son estas banderas rojas, estas red flags de un tanatólogo? ¿Cuándo sabemos que estamos ante un buen terapeuta y cuándo no? Porque como lo hay en todo, ¿qué nos debería de alarmar? Ok. Primero, ¿cómo te sientes tú? El cómo te sientes tú como paciente. Si me hace sentir a gusto, si me hace sentir con confianza, si yo me puedo abrir, si yo me puedo explayar. Mira, tú puedes ir con el mejor terapeuta del mundo, pero si tú no tienes disposición de sanar, de procurarte, no te va a funcionar. Si tú traes esta intención, puedes ir con el peor terapeuta del mundo, pero algo vas a obtener. Algo vas a obtener. Esto es mío, esto que te voy a decir es mío. Para mí es hasta cierto punto falta de respeto el decirte qué hacer. ¿Quién soy yo para decirte a ti lo que tienes que hacer? Para ordenarte hacer algo. ¿Sí? Porque muchos han llegado conmigo. Es que fui con terapeuta X y me dijo que terminara a mi novio porque si no, o sea, que hasta que yo lo terminara, Iba a volviera. ser feliz, ¿no? Ajá. ¿Y dónde está el aprendizaje que trae el novio? ¿Dónde está la elección que tú decidiste? Porque tú lo elegiste. No le enseñaste, no le diste la herramienta para hacerlo. Lo ejecutaste tú porque tuviste otro panorama, ¿no? Hazlo. Entonces, ¿dónde está tu aprendizaje? ¿Sí? Entonces, así como red flag, eres tú. Es cómo te sientes tú con. Porque sí debe de haber un match, sí debe de haber un clic. Tú y tu terapeuta. Claro, porque tú como terapeuta también puedes negar el servicio. Puedes negarlo. Y eso sí me ha pasado. ¿Y ahí por qué lo negarías? Por ejemplo, en una ocasión que fue de la más incómoda, fue porque llegó pues era un jovencito, 20 y tantos años, y llegó por un tema tal y de repente su mirada ya estaba clavada acá en mí, ¿no? Y fue muy incómodo. ¿Sí me explico? O sea... Lo vio él algo más íntimo que algo terapéutico, ¿no? Sí. Algo más carnal. Sí, o sea, en su mirada había completamente morbo total. Tan así que pues yo no estaba desnuda y mucho menos agarré mi cogí, ¿no? Y ya, sale, bye. Que ahí entonces no. pausarías o cancelarías la terapia por agresión a tu persona. Totalmente. Ok. Totalmente. Y al final de cuentas volvemos a la parte, ¿no? Sí, no sentiste esa vibra correcta, esa energía correcta. No. Entonces yo voy al ritmo de ellos. Sí. Pero pues también al mío, porque es muy notorio cuando traen ganas, es muy notorio cuando sí quieren. Sí, cuando tienen el hambre de superarse. Sale, y entonces ya después me enteré que este muchacho fue a terapia porque si no iba a terapia la novia lo dejaba. No, pues no. Yo sí decía, amiga, déjalo. Pero como lo acabo de decir, o sea, otra red flag sería que ellos te dijeran qué hacer, ¿no? O sea, me supongo que a lo que te refieres es que te tiene que dar, ¿sabes qué? Aquí tengo este maletín de herramientas. Ajá. Te voy a enseñar dónde se utiliza cada una. Así es. Y fíjate, yo cuando siempre en la entrevista inicial, pues es una tipo anamnesis, y yo les pregunto así, hasta voy a parecer sacerdote casándote, ¿no? ¿Estás aquí por tu propia voluntad? No, me trajo mi mamá. No, pues ya ahí. Señora, pásele usted.
La que ocupa es Sí, usted, sí. Sí, y bueno, tengo un pacientito ahí como, es un jovencito, tiene 15 años. ¿Vieras qué sabio es? No, hombre, nos echamos unas terapias acá y conectamos macizo, ¿no? Y lo llevó el papá porque el papá fue así de, no, yo quiero que él sea esto y esto y esto. Imposiciones. Totalmente. Porque quiero que sea como yo. ¿Por? Quiero que continúe mi legado. ¿Por? O sea, imagínate que todos pensáramos igual No, y que no. todos, no habría humanidad, no Exacto. existiríamos, no habría tanta diversidad, no habría tanta cosa. Una libertad no existiría. Así es. Entonces, todo lo hay en el conocerte, en dar un brinco interior, que conozcas tus emociones, el por qué y para qué vives lo que vives y saberte único e importante, porque jamás en la existencia va a haber un salvador como tú. Exacto. Jamás nadie va a hacer esto que tú haces como tú lo haces. Sí. Jamás nadie le va a ofrecer al mundo lo que tú le ofreces. Como individuo le ofreces. Como que por qué me quiero imputar emociones, como que por qué me quiero moldear igual que mis padres. No. Yo eso no le sirve al mundo. Siendo yo, sí le va a servir al mundo. Ahí sí yo puedo ponerme al servicio. Entonces me puedo agüitar, ¿no? Y decir, ay, no, pues ya hay muchos enfermeros, no, bye. No va a haber ningún enfermero. ¿Qué voy a hacer la como diferencia tú. yo? Entonces, conócete como único y especial, porque en la existencia de la humanidad Eres único. eres único. Ya para terminar, en esto, regresando al duelo, ¿algunos tips que pudieras darnos para esas personas que están viviendo ese proceso de pérdida de un familiar? Uh-huh. ¿Qué les podrías decir a esas personas? Dicen por ahí, ¿quieres que te escuche o quieres un consejo? Uh-huh. Quiero que me escuches. Bueno, entonces tú solo escucha. ¿Quieres un consejo? Ve a terapia. De verdad. Ok. O sea, yo creo que ahorita ya la terapia sí sería como... No, y de ley, ¿eh? Básico y de ley. Fíjate a qué grado, Salvador. Deja quito mi dedo amenazante. Ya me está señalando, ¿eh? Fíjate. No. O sea, hasta dónde, o fíjate que en ciencia y evolución de herramientas estamos creciendo completamente, pero en humanidad estamos del carajo. Sí. Tuve un paciente que fue por un tema de separación de su matrimonio, ¿no? Si es que me estoy sintiendo mal y empezamos total. Empieza un tema legal y me pide a mí que le expida una carta diciendo que pues va a sesiones terapéuticas, ¿no? Claro que sí, para presentarla a juicio. Sí. Claro que sí, le hago su carta, la sello, la firmo, se la entrego, ¡pam! Me habla al día siguiente y me dice, ¿sabes qué? Me dice mi abogada que no vamos a meter la carta. Le digo, ¿por? No, porque es que el juez va a decir que entonces si yo estaba buscando ayuda psicológica o tanatológica es porque yo estoy mal. Dime qué ultra... ¿Y la salud mental dónde quedó? O sea, no, yo fuera juez diría, amigo, qué bien que estés yendo a terapia. Sí, o sea, es un plus para ti. Yo siento que eso debe de ser como ir a misa, ¿no? O sea, sí. Nada más que volvemos a los tabús, ¿no? Claro. Entonces, bueno, consejo de vida, y no tanto por si alguien que vaya a morir o algo así. Consejo de vida es, tú no te quedes con nada. O sea, tienes pedo o tienes algún conflicto emocional con tus padres, solucionalo. Resuélvelo. Desde el amor, tus padres son tus padres, no van a cambiar. Pero sí puedes cambiar la forma en que tú los ves. Y saber que ellos a ti te dieron lo que pudieron darte. Nada más. Que los superpapás no existen. No, pues no es como que nazcas con un manual, ¿no? De se le va a alimentar. No, sí, eso es correcto. Entonces, sana tu relación con tus padres, porque la relación con tus padres, Salvador, repercute en toda tu vida. Las heridas de la niñez, ¿no? En toda tu vida. Hay un ejercicio muy lindo que es, imagínate que enfrente de ti está Salvador de 80 años. ¿Cómo lo ves?
¿cómo lo ves? ¿Qué te diría? Ujú. ¿Estarías satisfecho con su vida? Porque las personas que llegan a una edad adulta, hablando de 80 y tantos, donde ya no son productivos, toda su producción está acá. A nivel mental. Y están reproduciendo como una película toda su vida. De lo que vivió, ¿no? Y de lo que no se permitió, o lo que dijo de más, o de la venganza que no, ni al caso, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué no me permite hacer esto? ¿Por qué no me permite hacer aquello? No te quedes con las ganas, sé responsable de ti, siempre con humildad y nada más. Ok. Y busca terapia. Y vayan a terapia en general, Sí, porque psicológica o la terapia no es que estés tanatológica. mal, no necesariamente tienes que estar mal para ir a terapia. Es como tú lo dijiste, ¿no? O sea, hay veces que el ángulo está mal, solo hay que cambiarlo. Sí. No es lo que estás viendo, sino de dónde o cómo lo estás viendo, ¿no? Y bueno, si te sirven algo de las redes de Goldos Master, ¿qué viene con Martita? ¿Qué proyectos tiene? Esto de grupo de constelaciones, ¿nos puedes decir un poquito de esto? Sí, claro. Bueno, yo hago grupos de constelaciones, normalmente son 2 veces al mes. Uh-huh. Es un grupo relativamente pequeño, es muy privado. Uh-huh. Constelaciones tiene una regla de oro y es confidencial. Uh-huh. Lo que se vive en un grupo de constelaciones, ahí se queda. No puedes platicarlo. Te puedes meter en conflictos si tú andas platicando, porque es una falta de respeto no solo a la persona, sino a la todo, individualidad y el secreto profesional. Claro, y además todo su árbol genealógico, ¿no? Porque no nada más es la persona, es todo lo que hay detrás de la persona. Uh-huh. Entonces esto da pie a que tú te sientas con la libertad de expresarte como tú quieras. Y las constelaciones son tan hermosas y tan bondadosas que ni siquiera es necesario que tú hables. Ok. Llegan personas con mucha congestión emocional que dicen, no sé. ¿Me permites? Sí. Y el campo lo dice todo, sin necesidad de que la persona hable. Ok, correcto. Así, ¿no? Entonces, bueno, hago grupos promedio 2 veces al mes, doy consulta individual, ya sea de tanatología, constelaciones, de logoterapia también. Ya, nada más es cuestión de... ¿Y dónde te pueden contactar? ¿Algún número, alguna red social? Tengo una página en Facebook y en Instagram que se llama Mi Constelación, MY, ajá, de Marta Yareli, ajá, Constelación, igual y ahorita te la muestro. Las mandas y ya en la cajita de descripciones van a estar apareciendo. Ajá, ahí tengo el grupo donde publico las fechas, publico algunos datos o ese tipo de cosas. Para consultas y eso también por ahí te pueden contactar. Sí, ajá, por medio de WhatsApp o por medio de Messenger nos ponemos de acuerdo y también hago sesiones en línea. Se pueden hacer constelaciones también en línea, y no todo es constelaciones, pues, ¿sabes? No es esta multifaceta en lo que puedes ayudar a un individuo, ¿no? Así es. Bueno, y esa última reflexión ya para despedirnos, Marta. Una última reflexión, pues bendita sea la terapia y todos aquellos que lo quieran tomar, porque vida, al menos esta, no tenemos certeza de las demás, pero certeza de que vida solo hay una, es esta, y tú eres responsable de cómo la quieres vivir. Ok, perfecto. Bueno, pues este fue un episodio más de Goldos Masters. Fue Marta Yareli, enfermera, tanatóloga y un montón de cosas que aquí me quedaría. Ojalá nos diera una entrevista de cómo fue eso en las funerarias. También nos gustaría mucho tocar ahí sí te tengo unas historias. Unos temas y ojalá que este video llegue a muchos likes. Y si es así, ojalá una segunda parte y por qué no, pues que motivemos a Martita ahí por las redes sociales a hacer su canal de YouTube. Aunque sea ahí que nos dé unas pequeñas cápsulas, que estaría fantástico. Si tú me ayudas, claro que sí, porque estamos estoy muy a toda la verde disposición. En todo eso, pero claro que sí, estamos abiertos. Si hay alguien que te pregunte cosas más específicas, me las puedes hacer saber. Sí. Y ya sea en otra sesión contestamos todas las preguntas o de manera individual. O de manera individual en tus redes sociales. Bueno, pues este fue un capítulo de Goldos Master y recuerden, el conocimiento se hizo para compartirlo y pues yo les deseo mucho triunfo y éxito en esta vida. Adiós.